Bueno, pues bienvenidos a este nuevo CEU Talks en el que vamos a hablar de evangelización digital, que es un término que suena un poco raro, puede parecer un poco raro, pero está como súper a topísimo los últimos años. Este verano hemos recibido un espaldarazo brutal además con el jubileo de misioneros digitales. Muchos de los que estamos aquí hemos estado. Y el mismo Papa ha venido a decirnos, oye, es que queremos que reparéis las redes, que favorezcáis el encuentro de los corazones, que no solo generéis contenido, ¿no? Sino que generéis pues lugares de paz y de encuentro en el que todos los cristianos, los que no lo son y quieren acercarse a la fe, pues puedan encontrarse entre ellos y también con el Señor, con el amor de Jesucristo. Y todos los que estamos aquí, pues nos dedicamos un poquito a esto en nuestras redes, ¿no? De una forma u otra, cada uno con sus herramientas. Estoy súper ilusionada, súper contenta de tener aquí este equipazo, que para mí pues es un equipo de amigos y creo que vamos a tener una conversación muy interesante. Para ahorrar tiempo, la primera vez que cada uno intervenga, se presenta, dice quién es, lo que hace y vamos para adelante. ¿Os parece? Vamos a ver, primero me gustaría saber, para los que hemos estado en el jubileo, que yo pienso que ha sido un antes y un después en esta historia de la evangelización digital. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué ha supuesto para vosotros? ¿Empezamos, Paser? Bueno, yo soy el padre Ignacio, soy sacerdote diocesano, capellán aquí en el CEU y bueno, para mí ha sido un evento impresionante, sobre todo por compartir con católicos de todo el mundo, de todos los países, de muchos idiomas, esta pasión, este fuego interior que Dios nos pone para llevar el anuncio de Jesucristo al continente digital, esta cultura digital que decía el Papa Benedicto XVI, y el Papa León XIV nos ha enviado a todos, nos ha dicho, os lanzo a las redes para que podáis llegar a todas esas personas que buscan una palabra de consuelo, de sentido, y ver todos juntos en unidad. Creo que ha sido un momento único e irrepetible. De hecho, en el jubileo hubo literalmente un envío, ¿no? Que se nos envió como misioneros al continente digital y eso es maravilloso. Majo. Yo soy Majo Jimeno, fundadora de Mamás en Acción, y realmente el encuentro de los jubileos, el jubileo de los misioneros digitales para mí me cambió la vida, porque yo volví y empecé a cambiar mi forma de hablar en redes. Creo que mis amigos lo habéis visto, porque yo sentía que necesitaba, sin saberlo, como un aval, ¿no? Yo siempre me siento indigna, ¿no? de contar nada. ¿Quién eres tú? Si tú eres la que peor lo hace. ¿Quién eres tú? Si tú no, siempre me creo como, ¿quién eres tú para decirle nada a nadie? Y tener al Papa delante en ese envío me puso los pelos de punta y decir, pues si tú me has traído aquí para que hoy me digan vete y bringing followers to Jesus, ¿no? No, esto no va de mí. Hay que llevarle followers a Jesús, pues mis redes que sean para él. Y yo soy la más pequeña de aquí, ¿eh? Aquí sois todos unos gigantes de la evangelización y yo no, pero dije, bueno, Señor, pues en lo pequeño ahí va. Yo siempre en lo precario, pero ahí él se hace grande, ¿no? En algo pequeñito como yo, pues se hace grande y ahí vamos, pues nada, reparando las redes para que lleguen donde tengan que llevar, donde él quiera. Bueno, pues yo soy la Madre Olga María, soy carmelita samaritana del Corazón de Jesús. Y para mí el encuentro de Roma fue una alegría grande porque lo que tú tienes en el corazón desde hace muchos años y lo estás viviendo y lo estás, pues eso, mascando, rumiando dentro del corazón, que de pronto en la iglesia digan, ese es el camino que hay que recorrer, ¿no? Eso es lo que la iglesia espera ahora de vosotros. Entonces, que lo que tú llevas muchos años viviendo y lo que vas caminando, pero viendo bien dónde pones los pies, porque no sabes a veces si te estás equivocando o no, que de pronto la iglesia te diga que ese camino es correcto y que lo que tienes en el corazón es verdad y es misión y es vocación, pues eso, por lo menos para mí personalmente, fue como un consuelo enorme y como si hasta ahora hubiera ido con un motor turbo y de repente hubieran dicho, se acabó el turbo, ahora vamos a reacción, ¿no? A toda velocidad. Y luego una cosa que, esto es muy personal, pero que a mí me conmovió mucho fue el verbo samaritanear. O sea, yo llevo samaritaneando desde el año 2001. Y entonces de repente la iglesia en el año 2025 dice que samaritanear es misión, es camino, ¿no? Es vocación para muchas personas. Entonces, pues bueno, pues eso fue una alegría grande. Y luego también conocer y encontrarme con muchas personas que han recibido la misma llamada, la misma vocación, tienen la misma inquietud y vamos caminando todos juntos en la misma dirección. A mí eso me ha parecido muy precioso. Y doy gracias a Dios y a la Iglesia. Álvaro, para ti estas palabras del Papa de tenéis que propiciar encuentros, no solo contenido, eso, o sea, esas palabras cómo cambian en algo, tu forma de pensar, en lo que haces. Antes de contestarte, me presento brevemente. Al final, bueno, soy Álvaro Quesada, un joven de 21 años que todavía está en la carrera, en quinto todavía, con ganas de acabar. Y nada, sí que es verdad que tengo este apostolado en redes, ¿no?
que al final me impulsa, como dices, ¿no? A salir al encuentro de muchos jóvenes sin ser salvador de nadie, porque no lo soy. Y es ahí donde yo me doy cuenta, ¿no? Y ahora un poco ligado al jubileo, donde en este encuentro que se propicia de jóvenes particularmente católicos que buscan hacer las cosas bien, que no se quieren conformar, que quieren dar su sí al Señor, independientemente de cómo éste se traduzca, pues a mí particularmente como joven al otro lado de la pantalla digo, ostras, es posible, me da esperanza y yo por lo menos quiero seguir aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco eso, la esperanza, lo que me da, sí. Bueno, yo soy Carlos Taracena, soy misionero digital, y si me viene alguna palabra y me has invitado tú, Majo, como a llegar a esos puntos, ha sido a la de comunión y sencillez. Comunión porque fue lo que pude experimentar en ese momento y la llamada que siento común a todos nosotros, ¿no? Comunión en Cristo, lo que nos ha cambiado la vida, y llevarlo con sencillez, como tú decías, Majo. Yo no creo que haya nadie grande, o sea, estoy convencido al 100% que en este territorio, ya sea el digital o el presencial, de verdad, ni aunque tengas 37 millones de followers, vas a tener más éxito. O sea, nosotros lo vivimos a diario por los testimonios de personas que nos escriben y que necesitan algo, tienen sed de algo. Y nosotros hemos entrado en un medio, en el digital, precisamente no por querernos mostrar a nosotros mismos, sino por querer transmitir algo, y ha sido a Cristo. Comunión y sencillez, o sea, volver como a esa sencillez de sentirme poco, me siento igual de poco que tú, o sea, de verdad, no me siento nada grande en ningún sentido, sino siendo consciente de mi pecado, de lo que vivo y de lo que me siento llamado. Y luego las gracias son cuando recibes mensajes de personas que necesitan o personas que simplemente agradecen. Le das gracias a Dios. A veces incluso podemos tener la sensación de recibirlo nosotros como persona, pero llega un momento en el que aterrizas y te das cuenta que no es nada tuyo. No es nada tuyo. Porque yo soy igual de poquito que cualquiera, pero la gracia de Dios es muy grande. Israel. Muy bien, pues no, yo soy Israel Madrigal, padre de un porrón de hijos y bueno, trabajo en una empresa de logística. A mí el jubileo, la vez que vino en un momento muy complicado. De hecho, llevaba mucho tiempo sin salir en redes, nada, no me grababa, solo, no sé. Y me ha venido en mi ayuda, ¿no? Pues para devolverme la alegría y para poner en su sitio todo, ¿no? Digo siempre, ¿no? Que yo tengo vocación misionera. Esta vocación nació hace ya 15 años por lo menos, sí, 15 años. Y Dios nos permitió ir a China y luego nos ha permitido hacer un montón de cosas, ¿no? Y para mí esto siempre ha sido una misión. Desde que empecé en Instagram, pues dije, a través de esta tontería, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y bueno, pues así ha sido, ¿no? Y han venido cosas maravillosas, personas maravillosas que voy conociendo o que os he conocido. Y lo mejor, ¿no? Que a través de esta tontería que decía, pues haya gente que haya vuelto a la iglesia, ¿no? O que se haya acercado a Dios. Digo, pero ¿yo qué he hecho, Señor? O sea, no he hecho nada, simplemente estabas. Y a mí me pareció muy importante lo que decía, no sé si era Espadaro o Lucio, yo creo que era Lucio, que decía lo de, al final son almas, ¿no? Las personas con las que estamos hablando, los mensajes directos que tanto decimos que son tan importantes, son almas, ¿no? Que son importantes y que muchas veces, o sea, detrás de un mensaje que a lo mejor incluso puede ser de odio, pues hay una persona herida que te necesita y no sabes por qué, pues estás ahí tú y tienes que darle esa palabra o lo que Dios te ponga. Me gustó también mucho la recomendación que nos dieron de ponernos a rezar antes de empezar. Si esto es una misión, ¿tú qué haces cuando estás en la misión, no? Pues como hemos hecho ahora, ¿no? Hemos pedido al Espíritu Santo y pues igual, ¿no? Cuando te pongas a hacer algo en las redes, que puedas pedirle al Señor que te ayude, ¿no? Y que lo ilumine y lo lleve Él. Me encanta esto porque era como la siguiente pregunta, ¿no? Antes de publicar, o sea, ¿hay una intención apostólica así como concreta? Lo primero es que a través de mi trabajo yo siento que a mí se me regala haber cumplido una frase de San Juan de la Cruz que dice: pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Yo acompaño a niños en el hospital que están heridos por falta de amor. Todos mis niños no tienen padres
o no pueden vivir con ellos y se han sentido rechazados, ¿no? Como que no sirven para nadie, no valen para nada. Y yo veo a nivel físico, o sea, lo veo sin el mundo digital, como a mí se me regala ver cumplida esa frase, ¿no? Y a mí es algo que me alucina mucho. Entonces, claro, mi propósito ya es transmitir el mensaje de el amor todo lo puede. O sea, el amor no es un sentimiento muy manido ni romántico. El amor es la fuerza más poderosa del mundo porque el amor es Dios. Y lo que lleva a Dios, todo se sana, ¿no? Él lo hace todo nuevo. Yo lo veo en mis niños, a los que ninguno se siente querido. Hay muchos que me dicen, pero ¿tú qué haces aquí si yo no le importo a nadie, ¿no? Cuando son mayores. Y todo se convierte en el amor, ¿no? Cuando tú permaneces y a veces hasta te dicen una cosa, que te dicen tonterías que te irías de allí, ¿no? Porque te irían hasta el orgullo. Pero como dice Irra, o sea, hablan desde su herida, están clamando ese amor, ¿no? Y hay que saber ver a través de ello. Entonces, claro, mi propósito en redes es único. Y de hecho, pues me lo cambié al volver del jubileo, más amor y menos drama, para que la gente no lo vea como algo demasiado pesado que no puede digerir, pero luego ya te lo explico yo. O sea, que tu vida está bien hecha, ¿sabes? Que todo es perfecto, que este sufrimiento no es gratuito, que vas a dar mucho fruto. Porque todos tenemos miedo al sufrimiento, ¿no? Pero ese es mi propósito único, o sea, que el amor todo lo puede, que lo va a hacer nuevo, que todo es para bien. Así que yo no sé si samaritanear, si evangelizar, Dios me libre de cualquier... Pero yo lo he visto, yo tengo esa certeza y es lo único que puedo contar al mundo porque yo lo he visto. Entonces, ojalá lo vea todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo diría que mi propósito siempre es gritar. Y de hecho nosotras empezamos a estar presentes en redes porque entendimos que el altavoz más potente que existe en el mundo ahora mismo es la red, ¿no? Entonces, ¿desde dónde puedo gritar al mundo todo lo que el Señor ha hecho conmigo en mi corazón? Porque yo no puedo dar cosas que no conozco y no tengo, ¿no? Ni tampoco somos teóricos, porque para eso están las facultades y gente que sabe muchísimo y lo hace fenomenal. Nosotros simplemente queremos contar que nos hemos encontrado con un amor que llena el corazón y la vida y te hace inmensamente feliz y es gratis y es para siempre. Y yo esto se lo tengo que contar a todo el mundo. O sea, si yo me lo he encontrado, quiero que se lo encuentre todo el mundo. Y el sitio donde todo el mundo, o casi todo el mundo, confluye hoy, son las redes. Entonces, nuestra idea cuando abrimos la cuenta fue esa. Contar nuestra vida con el Señor en el día a día, las cosas que Él te va diciendo y lo que dice en el Evangelio, ¿no? Lo que se os cuente en lo oculto, gritadlo en las azoteas, ¿no? Pues es un poco esa idea, ¿no? Estar con Él, intimar con Él, vivir con Él, enamorarse de Él y después cuando sientes el corazón que te explota de plenitud y de alegría, decir esto no es para mí sola. Entonces me subo a la azotea, que es la cuenta de Instagram, la cuenta de YouTube, estar aquí, o sea, lo que se pueda. Y luego ver, que ese es otro tema que también muchas veces en redes es un riesgo, pues ¿cuántos seguidores tiene fulano? ¿Cuántos seguidores tiene mengano? O sea, tú ves ahí un número, 100.000 seguidores, qué guay, celebramos que tenemos 100.000 seguidores. Y sí, está bien. Pero no son 100.000 seguidores, son 100.000 personas que tienen sed de Dios, ¿no? Entonces yo estoy aquí para darles de beber. Entonces, bueno, yo creo que plantearlo así es algo que le da muchísimo sentido a esta misión. Y es algo que yo creo en el fondo compartimos todos, ¿no? Y vivimos todos. Pues qué bueno, Madre Olga. Llevamos ya 5 años grabando cosas juntos y siempre ha habido una motivación apostólica de anunciar a Jesucristo. Es más, siempre me sorprende que el vídeo más visto en nuestro canal es la coronilla, la Divina Misericordia que rezamos y los rosarios, pero lo que queríamos era dar también a conocer la doctrina católica. Yo, por ejemplo, con 15 años que me encontré con Jesucristo y cuando uno experimenta el amor de Dios, todo lo más se hace pequeño y empezó a cambiarme la vida hasta que ya me ha cambiado totalmente, pero realmente cómo compartir con tus amigos. Yo así empecé desde que me encontré con Jesús. Oye, chicos, que he encontrado algo donde está la verdadera felicidad. Y tiene un nombre y es Jesucristo. Por eso la frase que más me tocó el corazón en Roma en el jubileo fue la que dijo el Papa León XIV citando a San Juan Pablo II en el año 2000 y yo estuve en Tor Vergata ese día y dijo: la felicidad que soñáis tiene un nombre y es Jesucristo. Y me encantó, pues yo creo que eso es lo que venimos a anunciar en redes sociales. Ahora, además del testimonio, una de las cosas que siempre hemos tenido en el corazón en el canal de Se Buscan Rebeldes es dar la belleza a la doctrina católica, porque es la mayor tradición intelectual y espiritual de la historia de la humanidad. Y viene de Jesús, y viene de los santos, y yo creo que puede dar muchísima luz en redes sociales. Por eso entramos en este continente digital, como decía Madre Olga, es el mayor altavoz que tenemos ahora mismo en el mundo, y poder utilizarlo para hablar de Jesús, porque yo creo que la fe se transmite por envidia.
dicho el lenguaje teológico, por atracción, decía Pablo VI, ¿no? Es decir, cuando yo veo a Irene o a Irra en su canal y veo a Carlos y a ti con tu trabajo y a Álvaro y a María Olga, a tantos católicos en redes, transmiten algo que la gente me dice, es que me gusta, pues me transmiten alegría. Y por eso el juntarnos también con estos encuentros es maravilloso, pero yo en mi caso, en Roma nos dijeron también un poco la diferencia entre ser un influencer católico y un misionero digital. No, un influencer católico es una persona que comparte su vida en redes y da la casualidad que es católico y comparto soy católico y doy testimonio. Y la fe primero se transmite por testimonio. Y luego hablan de la misión digital, como que hay un plan más específico en el que voy a hablar de Jesucristo, de la doctrina católica y demás. Yo generalmente no hablo mucho donde estoy, ni en mi parroquia, no, a veces sí, pero en general es qué podemos hacer para hablar directamente de Jesús y conocer más sobre nuestra doctrina católica que pueda dar tanto sentido a nuestra vida. Pues me encanta esto que dice don Ignacio, porque al final ese matiz me parece muy importante, ¿no? Como el compaginar lo que es un misionero digital con un influencer católico, que a veces se nos pone mucho la etiqueta y en el fondo no hace justicia a lo que en el fondo nosotros tenemos en el corazón, ¿no? Entonces, a mí sucede algo muy similar, ¿no? Desde mi conversión, mi encuentro con el Señor hace un par de años, en segundo de carrera, donde se iba gestando en mí pues, ¿no? Como leemos en el mito de la caverna. Mira que yo no soy de filosofía, pero me encanta explicarlo así, ¿no? Como ese hombre que sale de la cueva, se encuentra con una realidad nueva que le interpela y tiene la obligación de volver adentro y contarle a los demás lo que ha visto fuera, ¿no? Entonces, como de alguna forma, y como joven particularmente, me sucedía eso de, tío, yo esto no me lo puedo quedar para mí. Y entonces, muy ligado a eso que decía de la doctrina, ¿no? De una formación, una fe con raíces, con base. O sea, a mí me sucede mucho, ¿no? En el apostolado en redes, ¿no? Que incito al joven particularmente a que, tío, no te conformes. De hecho, se convierte en un lema, ¿no? No te conformes, mejor fórmate. Y enamórate de lo que hay detrás de lo que estás viviendo, ¿no? De no tanto propiciar ese encuentro primero, ese primer impacto de la belleza de la fe católica y luego, pues, que Dios sea Dios y haga lo que sea en tu conversión, en tu vida, ¿no? Sino más bien a los que ya están ahí, decir, chavales, daros cuenta de que hay más, ¿no? De que lo que estás viendo a lo mejor lo estás viendo como un piloto automático, ¿no? Como un real enamorado de la fe católica y del corazón del Señor, ¿no? Entonces, como juegas a doble vara y yo me doy cuenta, al menos con la formación que recibo y que, claro que le echo tiempo, ¿no? Sacrificándolo, pues por supuesto, donde me doy cuenta de, chicos, o sea, nos queremos formar, queremos caminar en verdad y no queremos que nos la cuelen, ¿no? Ya yo me doy cuenta, al menos con la formación que recibimos, todos y cada uno de nosotros, que estas puestas al servicio de la Iglesia cobran un sentido y más aún una fecundidad para nuestra Iglesia, ¿no? Entonces creo que eso es muy significativo, sí, sí. Oye Álvaro, ¿y tú no ves que esto es como un fuego? No sé vosotros os pase, yo es que os veo desde el primer encuentro y dije, es como que hay un fuego que todos tenemos dentro que te invita a compartir lo que has vivido, ¿no? Y lo que decía San Pablo, el amor de Cristo nos apremia, ¿no? Es como que son gracias como imparables, decían los santos, de compartir lo que estamos viviendo. Eso es. No, yo creo que nos sucede a todos lo mismo, sí. Sí, yo desde que empecé, lo primero que tuve en la cabeza es, ay de mí si no evangelizara, ¿no? Estas palabras también de San Pablo. Y es algo que te brota, que te nace. Hablábamos estos días, además de eso, que cuando tú has experimentado este amor, ¿no? Te rebosa tanto que es que no tienes forma de parar esa pasión, esa fuerza, ese amor al final, ¿no? Lo que hago yo en mi cuenta, la verdad es que nunca tuve como un propósito, nada más que decir, esta es mi familia y gracias a esto podemos vivir así. Y yo, o sea, nunca me he planteado otra cosa que no sea eso, que se vea, oye, pues es una familia que la mía pone no tan normal, pero es un poco para el juego de, yo pongo humor y amor, y es un poco el juego de decir, oye, que es que se puede disfrutar siendo cristiano, se puede vivir disfrutando, se pueden hacer cosas, decíamos antes, la madre Olga bailando el otro día en el concierto de Hakuna, no todo el mundo flipado y tal, y es que es como nos quiere Dios, que disfrutemos, es que el cielo ya está aquí, ¿no? Y es que el cristiano no es la religión de la cruz, aunque la llevemos, ¿no? Y aunque sea nuestro logo, ¿no? Sino que es la religión del resucitado, ¿no? Lo común de los santos es la alegría. Veo también de mucha belleza reconocer también la sencillez de uno, ¿eh? Sí. O sea, yo no me siento siempre en mi prime, no siempre estoy con gran capacidad y el fuego no lo tengo como... Es algo, es una llama que tenemos dentro, pero no sé si lo habéis sentido, lo habéis experimentado, no estás siempre como a tope. Y vives momentos en los que pues paras de generar y está bien.
Y yo he tenido como una lucha incluso ahí interna, pero en conversación con mi director espiritual, y él siempre me ha invitado, páralo, dedícate el tiempo a ti y que no sea este el principio. Y os reconozco que ha llegado momentos en los que llegar a evento público a uno como que le cuesta. Os doy mis palabras, o sea, a veces se hace hasta complicado esto. Y por otro lado, y hablando del radio al que llegábamos a través del medio, decir que algo que he vivido en los últimos días, en los eventos que he visto por España, en los últimos que he estado, en Jartabor con Tarrasa, en Madrid, Getafe y Alcalá, con el evento jubilar, con el WOW, si os digo que el encuentro que he visto como consecuencia de Jesucristo en el centro ha sido un descanso de almas tremendo que no he visto en un evento de fiesta con música de otro tipo. No sé si me entendéis o por dónde voy. Sí, sí. Pero la comunión que encuentro es como respuestas que se lleva el joven en uno. Y ha sido Jesús. No ha sido lo demás. El hecho era el mismo. Ibas con los mismos amigos, pero el plan era como otro. Y era distinto. Entonces, ese radio de compartir eso me parece súper importante. Y desde la sencillez de que a veces yo no estoy preparado. Yo tengo una pregunta que me parece importante, ¿no? Vivimos en un mundo como súper polarizado, ¿no? Y hay como bandos muy marcados de un lado, de otro. A veces corremos el riesgo de entrar, sobre todo en redes, que al final pues muchas personas se escudan, ¿no? Detrás de los perfiles falsos o no me ve, y se pueden decir barbaridades, ¿no? Creo que ahí los que estamos en redes, los católicos que estamos en redes, los misioneros digitales, tenemos una misión importante. ¿Cómo se hace? Porque muchas veces, como decía Carlos, pues tienes ganas de decir muchas cosas muy bien dichas o ninguna cosa. O ¿cómo se hace en una situación de injusticia o de un ataque feroz hablaremos luego de los haters? Esto me refiero más a situaciones políticas, ¿no? Que están en el día, en la noticia del día. ¿Cómo haces para comentarla, dar tu punto de vista sin herir sensibilidades, pero diciendo la verdad, pero conteniendo las ganas que te dan de mandar? No sé, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Cómo haces para ser al final canal, ¿no? Yo digo siempre que esto es como un circuito, estos que hacíamos en el cole, ¿os acordáis? Con la pila, el interruptor y la bombilla. Pues que al final no se nos pide ni que seamos pila, ni bombilla, ni interruptor, ¿no? Yo creo que tenemos que ser el cable por el que pasa lo que Dios quiera. ¿Y cómo hacéis vosotros para moderar esto y para decir, Señor, que diga lo que tú quieras y no lo que yo quiero? Porque yo diría... Cuando sucede algo así, ¿no? de gran impacto, que al menos para nuestra iglesia, nosotros como católicos que vivimos nuestra fe, ya sea lo que ha pasado ahora con lo del gobierno, esta aplicación de abortar y todo eso, como que al católico particularmente, sobre todo a los que tenemos esa misión digital, como que nos empuja, tú tenemos que hablar de esto, ¿no? Pues a mí me sucede, mira, y yo lo hablo con un montón de amigos o también personas que estamos en el mismo barco, ¿no? Decir, tío, es que no tengo la obligación, ¿no? Para que veamos esa libertad que tenemos también, ¿no? Yo no siento la obligación de tener que salir en todo momento a hablar de algo, ¿no? Porque a veces como, y es la letra pequeña que nos sucede a todos, ¿no? Que nos escribe la gente por privado, oye, tío, sal a hablar de esto, ¿por qué no comentas esto? Oye, tío, es que no hablas, ¿sabes? ¿Qué te pasa, tal? Entonces como que a ti te genera un poco la duda de decir, tío, siento yo la obligación de tener en todo momento que estar, ¿sabes? Un poco en la línea de lo que decía Carlos. Y yo me doy cuenta al menos de decir, tío, bendita humildad la que me hace recogerme a mí mismo y decir, es que hay otros que lo pueden hacer mejor que yo, mis hermanos que están también en el mismo campo de batalla, por así decirlo, vosotros también podéis hablar de esto y completáis todo lo que yo ya pienso. Entonces como que nos ayudamos mucho, nos complementamos. Y eso nos ayuda también a quitarnos el yugo de pensar que lo que voy a decir yo va a ser mejor que lo de Carlos, o que lo de Carlos va a ser mejor que lo de don Ignacio, etcétera. Entonces como que, no sé qué pensáis, pero yo creo que un poco es bonito vivirlo así, ¿no? Decía Espadaro que hay que hacer lo que a uno le nace, ¿no? Lo que a uno le arde. De las noticias que ha habido así últimas, etcétera, a mí, por ejemplo, pues no me ha ardido que te mandan mensajes y te dicen, ¿por qué no dices nada de Gaza? ¿Por qué no dices nada de no sé cuánto, no? Y con el afán ya sabes que van a venir por detrás a darte. Y a mí lo único que me nació hace poco, porque joder, pues me interpeló, me tocó, que fue el asesinato de Charlie Kirk, y no le conocía de nada a este hombre, que luego me ha parecido espectacular, ¿no? Todo lo que hacía, lo que decía, y me ha resultado súper formativo, ¿no? para mí. Y a mí me nació hablar de esto, ¿no? Porque realmente me tocó, me puse también en la piel de su mujer, de sus hijos, de aquellos que le habían escuchado, y me nació hablar de él. Pero yo creo que debe ser así, ¿no? Que debe ser algo libre, que el Señor te toca, arde, y entonces tú, pues, como decíamos antes, ¿no? Tienes que soltarlo.
Yo admiro cómo ha trabajado Álvaro estos últimos años, con 19 y 20 años, los desarrollos de vídeos que ha hecho. O sea, se ha metido hasta el fango más profundo. Y si os digo que me encuentro en un periodo en el que empiezo a plantearme realmente la necesidad de verdad. Yo me he mantenido más en el ámbito de acompañar a esas personas que le buscaban un sentido a la vida, a lo mejor no diciéndoles cuál es el sentido de la vida directamente, sino mostrándoselo a través de la misión que nosotros hacíamos a través de Hatari, por ejemplo, aquí en Madrid o en España o Perú. Pero fijaos, yo creo que la relativización está como comiendo al mundo. El ocultar, el ir apartando poquito a poco, el que se diga, el que... que también necesita un relevo alguna persona en algún momento. Y a lo mejor Álvaro está sintiendo que necesita ese apoyo y podemos acompañarnos. Y es que llegamos a un planteamiento en el que ahora mismo sobre la mesa tenemos como normalización, a cualquier partido de España diciendo que van a asegurar el aborto, la posibilidad de aborto en España. Pero vamos a ver, señores, ¿en qué mundo estamos en el que aceptamos ese asesinato como algo normal? Y lo dice cualquiera. Y se me están poniendo los pelos de punta. Es que esto no va de partidos, es que esa polarización es real. Pero nosotros no trabajamos por esa polarización, trabajamos por la verdad. Y probablemente sí que necesitemos esa comunión a través de la verdad y decirlo un poquito, no lo sé. Yo creo que la sociedad está muy polarizada y que las redes sociales hacen que se polarice más porque te escondes detrás de perfiles. Pero a mí me venía al corazón, escuchándote, lo que le dice el anciano Simeón a la Virgen del Niño Jesús, le dice que será signo de contradicción, o bandera discutida, ¿no? Pero signo de contradicción. Y a Jesucristo o le aman o le odian, pero no deja a nadie indiferente. Y entonces a mí, yo creo que hay que ir a las redes, esto lo decía Monseñor Munilla, dice, si te critican a ti, déjalo estar. Si critican a Dios o a la Iglesia, defiendes a la Iglesia, ¿no? Pero a ti, déjalo estar. Yo generalmente es que no contesto por falta de tiempo y pues, no me da la vida, ¿no? Pero creo que de verdad uno tiene que ir llorado de casa a las redes sociales y saber que Jesucristo es una contradicción y que si le anuncias de verdad, va a haber contradicción. Ahora, es verdad que dice San Pablo, caritas in veritate. La verdad en el amor, ¿no? La verdad en el amor. Entonces, ¿cómo comunicar? Decir, oye, yo voy a comunicar con amor. Esto lo ha dicho mucho el Papa León XIV y en las charlas que vimos en Roma, es decir, desde el amor. Lo dijo Lily Rose, por ejemplo, una que tiene un podcast católica. Es decir, que hablemos desde el amor, de que quiero comunicar algo porque busco el bien de las personas, ¿no? El amor es buscar el bien del amado y a la vez porque realmente quiero hacerlo de tal forma que llegue bien. Entonces, yo creo que uno de los riesgos es poder entrar en esa polarización y por eso yo creo que en redes sociales, al menos el approach que yo hago es hacerlo en positivo, en un diálogo positivo con la cultura del momento, no atacando, sino amando el mundo y la cultura en la que vives, ¿no? Solo se puede evangelizar un mundo al que amas. Y por eso, al menos para mí, me ayuda mucho, esto lo aprendí del obispo Barron, y lo decía mucho el Papa Francisco, el Papa León XIV, que decían, ¿cómo podemos evangelizar desde el amor? Y que las ideologías del momento o las noticias del momento no me marquen los temas, me los marca Jesucristo y la doctrina católica. Y luego yo tengo que iluminar como católico cada situación, pero en el fondo, al menos en mi caso, lo que quiero es, en todas las circunstancias, hablar de Jesucristo. Yo al menos es lo que yo vivo en redes, porque creo que tenemos todas las respuestas en él, el que da sentido, el que nos habla del amor, de la felicidad, el sentido de la vida. Entonces, cuando vemos en un mundo tan polarizado en redes sociales, creo que tenemos que, algo que ha dicho Monseñor Lucio mucho y nos han dicho en la Iglesia, y es que procuremos el amor. Entonces, puede lesionar el amor, o la unidad, perdón, puede lesionar la unidad la falta de verdad, y puede lesionar la unidad la falta de amor, cuando yo falto a la caridad. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer para que, como decía Tertuliano, que llamaba la atención de los primeros cristianos, decía, mirad cómo se aman? O sea, que lleguen a las redes y digan, joder, mirad cómo se aman esta gente, aunque a veces no estemos de acuerdo en todo, pero se quieren, ¿no? Y en esa gracia, ¿no?, del Espíritu Santo multiforme que hay en la Iglesia, pues poder trabajar juntos. Por eso yo lo que estabais diciendo es que evangelizar, que sí que está polarizado, pero vamos a hablar de lo nuestro, al menos en mi caso es de Jesucristo, de la doctrina católica. Y si llega una noticia, y creo que la puedo aprovechar para dar luz con Jesús, yo no tengo otra cosa, yo no voy a hablar de política, yo no voy a hablar es que no me interesa, otros tendrán que hablar de eso, yo quiero hablar de Jesucristo y la doctrina católica. Por ejemplo, en posturas como las del aborto, creo que nuestra misión no es ni siquiera posicionarnos ante las políticas, que si lo hacemos está muy bien,
porque creo que debemos ser muy libres, ¿no? Y somos hijos del rey, o sea que nadie nos quiere esclavos. Pero creo que nuestra misión ahí es decir a las mujeres que han pasado por un aborto que Dios le ama. Creo que es liberarlas a ellas de esa culpa que ellas no son capaces de superar. Y creo que debemos aprovechar esa situación social en la que el gobierno, la ideología le está diciendo puedes hacer lo que quieras, y decirle puedes hacer lo que quieras porque Dios te ama igual. Porque Jesucristo te está amando, incluso en el momento en el que estás haciendo, porque entiende que no sabes lo que haces. Y no te preocupes, o sea, descansa. Si llegamos a tiempo, ojalá rescatarlas, ¿no? Pero es que creo que en el tema de la ideología del aborto hay algo mucho más detrás de eso. Y es que, sinceramente, creo que con los políticos no tenemos nada que hacer, porque ya sabemos, ¿no?, desde dónde operan. Pero es que ahí hay gente muy herida, que si no sale alguien en redes y le dice, no, a ti también te ama, aunque lo hayas hecho el año pasado, aunque lo hayas hecho hace 20 años, y poderla rescatar a tiempo, yo creo que lo que necesitamos es que si todo el mundo se siente amado por Dios, eso dejará de ser una alternativa, porque todo el mundo renunciará a ella. No porque se lo diga al gobierno, no porque le den facilidades, sino porque experimentando el amor que les ha sanado, ellas empezarán a contarle a las demás, yo he sido rescatada, no por un sacerdote, no por una pobre mujer precaria que me dijo en redes, sino porque Jesucristo me demostró que yo era amada y perdonada en ese mismo momento. O sea, frena, yo he estado ahí, es que creo que eso es una misión que tenemos muy grande, o sea, ya no empezar a meternos en la ideología, sino ir a rescatar lo que decíamos, ¿no?, el samaritano herido detrás de ese perfil, que ni siquiera se atreve a decir yo soy ese samaritano, yo estuve en ese centro de aborción y no lo sabe nadie. O sea, ojalá rescatemos a esas mujeres y que a través de ese amor, y nuestro amor tiene que ser a los heridos, sean los heridos los que digan yo he sido rescatada, me da igual lo que diga el gobierno. Me encanta lo que dices porque vamos a terminar con una ronda de que nos contéis hechos reales, ¿no?, casos concretos de, oye, hay una persona esto que se ha quedado en el corazón, que, oye, una persona que a lo mejor entró muy herida, entró odiándome, entró como hater, y resulta que se ha encontrado con Jesucristo, o se ha encontrado, porque a lo mejor incluso es gente dentro de la iglesia que no comulga con lo que tú haces y se ha reconciliado con la universalidad de la iglesia gracias a eso. No sé, un caso concreto que veáis que digáis, oye, pues esta persona llegó aquí herida y gracias a lo que Dios hace mediante la evangelización digital, pues su corazón la ha sanado de alguna manera. Bueno, si queréis comienzo yo. Perdón, es que yo tengo el corazón tocado, porque cuando pienso en el tema del aborto y vi tu cuenta, cuando te conocí, yo pensé, más que ir a denunciar todo esto, lo que quiero es hablar de la cultura de la vida, como decía San Juan Pablo II, y hablar en positivo, hablarles a la gente de la cultura de la vida. Y cuando vi lo que tú hacías, dije, esto es tú con hechos, además, ¿no?, y con todo lo que compartes. Entonces, bueno, y de verdad, y yo pensé, ¿y sabes lo que pensé? Pensé, yo no voy a sacar un vídeo polémico, voy a sacar un vídeo de cultura de la vida. No me ha dado tiempo todavía, pero para hablarlo, ¿no? Ahora, yo por compartir, perdón, es que tenía esto en el corazón, y luego, como Dios lo hace todo esto nuevo. Esto me lo llevo como un regalo, padre, o sea, que gracias. Pero gracias a ti por lo que haces. Pero, y yo diría que, mira, justo en el último concierto de Hakuna iba caminando ya de vuelta, había pasado con las carmelitas y demás, y una señora directamente y me dice, padre, ¿tú eres de Se Buscan Rebeldes? Digo, sí. Y me dice, pues gracias, porque hace unos días estaba hundida con una depresión, no sabía qué hacer. Me meto en Instagram y aparece un cura y dice, y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Yo pensé que me iba a decir algún vídeo más teológico, ¿no? Claro, pero el que más me ha emocionado, y lo comparto aquí, es, hace unos años me fui a predicar ejercicios a Venezuela, a las monjas del Mater Salvatoris, y fuimos a un pueblo que se llama Los Teques, que es el Milagro Eucarístico, y entonces iba con las madres, me bajo del coche y vienen dos señoras en Venezuela, en un pueblo, y me dice, padre, ¿tú eres de Se Buscan Rebeldes? Y digo, no, me están vacilando. Y las monjas me decían, no es mentira. Y dice, en la parroquia vemos subidos sobre los sacramentos. Maravilla. Y entonces yo dije, ¿qué tienen las redes sociales que podemos llegar a tantos lugares? Y yo especialmente a los más pobres, ahora que el Papa León XIV ha escrito esta exhortación apostólica tan preciosa, ¿no?, de Dilexite, amor a los pobres, podemos llegar ahí totalmente gratis, ¿no? Lo que habéis recibido gratis, la doctrina católica, dadla gratis, y ver que llegaba ahí a un pueblo tan pobre, a gente tan sencilla. Dije, bueno, Señor, pues aunque solo sea por esto, ha merecido la pena. Total. Un caso real. Yo no sé si tengo un caso real, más allá de mis niños, como os digo, que es que los veo. O sea, cuando ves un niño de 1 año y medio que se cambia el pañal él solo, porque no quiere que nadie le toque, por cómo le han tocado, y llegas y hay un cartel y pone rechaza al contacto físico, porque el pediatra dice no se le puede tocar, ¿no?
Y solamente unas horas después o esa misma noche yo llego al turno de noche y el niño quiere dormir en el sofá porque quiere dormir conmigo. Yo digo, o sea, no tiene conciencia, no puede decidir. Por eso pongo el caso de un bebé, ¿no? Si es que no hace falta más, o sea, es poner amor donde no hay amor. Entonces yo tengo pues más de 2.000 niños acompañados, puedo contar los 2.000, no os voy a aburrir, pero luego en el día a día, pues cosas que a mí sí que me pasan reales, a mí es al revés. Yo no evangelizo nada porque a mí solo me dicen, pero tú también eres católica. Digo, que no lo pareces, digo, ¿y qué? ¿Qué apariencia tiene un católico, no? Y una cosa sí que me pasó, alguien me escribió y me dijo, es que yo te tengo envidia. Dije, ¿a mí? O sea, si supieras mi vida ahora mismo. Me dijo, no, porque tienes fe. Y dije, qué alegría, o sea, la fe hay que pedirla, ¿sabe? Nadie se le niega la fe. Y me acuerdo que le crucé un correo, porque era de aquí de Madrid, con José Manuel, y le dije, José Manuel, te paso aquí una persona en Madrid, yo estoy lejos, por favor, llévatela donde haga falta. Y bueno, pues eso, gloria a Dios, ¿no? Que se sirve de algo tan precario para decirle a alguien que le ama. Y así se lo dije, o sea, qué gracia que Dios se sirva de alguien tan precario para decirte que te ama. O sea, ahora eres su favorita, aprovéchalo y reza por mí, vamos. Oye, Majo, dame un abrazo, que llega a esos niños que tú abrazas. Me encanta. En nombre de Jesús. Gracias, padre. Vale, tú a priori sí que pareces católica. Sí, Tú sí lo pareces. Mi color corporativo es el marrón, sí. ¿Vale? Pues Pero a del ver. pueblo tenía- Muchas gracias. Es mala. Sí. Bueno, pues yo creo que hace poquito me pasó una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque te pasan muchas cosas, te escribe mucha gente y a veces lo que menos te importa, el típico día que has grabado un vídeo porque querías grabar algo y de repente dices, jo, vaya patata, qué mal me ha quedado, ¿qué hago? Lo borro, vuelvo a empezar, lo edito, no me va a dar tiempo. Ay, venga, pues lo publico. No es lo mejor de mi vida, pero lo voy a publicar porque, aunque no haya salido muy bien, le he echado tiempo y le he echado ganas. Y lo publicas. Y dices, bueno, pasará sin pena de gloria. Y de repente es el vídeo que se viraliza y dices, hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Esto es lo típico. Y a propósito de eso, me encontré en Roma, la última vez que estuve con un chico, yo iba andando con las hermanas y de repente llega uno corriendo de ese lado y me dice, ¿es usted la madre Olga? Y yo dije, ya empezamos, porque todo el mundo sabe quién eres tú y tú no sabes quién es nadie, ¿no? Digo, sí. Y yo le notaba que hablaba fatal o no le entendía nada o yo decía, ¿de dónde será? O le entiendo a medias. Y ya llega otra chica, que era la monitora de su grupo, y dice, es que son un grupo de sordos que desde Panamá han venido aquí a ganar el jubileo. Y él es sordo, por eso habla mal. Y dice, aparte que ahora mismo está muy nervioso porque se ha encontrado con usted y de la emoción todavía habla peor. Como todos. Y entonces él me dio las gracias, fijaos qué cosa más impresionante, porque el colectivo de los sordos está muy marginado en la red, porque no se enteran de cantidad de cosas, ¿no? Y entonces es verdad que en una de las veces, en un mensaje privado, me llegó alguien que pedía que por favor, que eran sordos, pero yo no me acordaba de esto, me lo recordó él, que pusiéramos subtítulos a los vídeos. Y yo dije, otra historieta más, porque si lleva poco tiempo editar un vídeo, otra historia más. Bueno, y nos pusimos a hacerlo. Dije, a ver, pues si alguien te lo pide, intentas prestar ese servicio. Y era este chico. Y entonces, cuando me encontró en Roma y me contó eso, estaba súper emocionado porque ¿qué hace él? Las cosas que nosotras publicamos y otros misioneros digitales publican con subtítulos, lo pasa al lenguaje de sordos, se graba con el lenguaje de sordos para que todos los sordos puedan acceder, ¿no? Entonces, y él estaba emocionado y a mí me conmovió porque digo, no sabemos, porque no lo sospechas cuando subes un vídeo, la resonancia que eso tiene y a dónde llega y cuánto bien puedes hacer y cuánta esperanza, porque decía, para mí, que me atendiera, que me contestara y que al día siguiente empezara a publicar con subtítulos, dice, me sentí comprendido, me sentí querido, me sentí valorado, ¿no? Te has convertido también en el apóstol de los sordos, claro, también, y qué todo. maravilla. Me encanta. Y estaba súper emocionado. Luego ya él pensaba, ¿cuándo podré conocer a las carmelitas samaritanas? ¿Cómo me gustaría verlas? Pero claro, yo vivo en Panamá, ellas viven en España, pues esto no tiene pinta. Y cuando nos vio en Roma, al pobre casi le da el patatús, claro. Entonces dices, ¿cómo es el Señor de sorprendente, no? Y sobre todo que tomemos conciencia de que las cosas que hacemos que nos parecen, Dios las utiliza para hacer cosas grandes. O sea, y desde la Santa Humildad lo digo, porque me recogió mucho, la verdad, me hizo como muy pequeñito. Hace un tiempo subí un vídeo hablando de la paternidad, de lo que es ser el varón en el fondo y la belleza de lo que hay detrás de esa paternidad, tanto espiritual como
como biológica, ¿no? Al final, cómo encontramos nosotros, tanto varones como mujeres, esa filiación divina primera en un Dios que es Padre y llama primero, ¿no? Entonces, en ese vídeo hablaba también, y en materia de teología del cuerpo, de lo que eran las poluciones nocturnas, de cómo tu cuerpo te revela que estás llamado a ser padre, tanto en el sentido biológico y espiritual, ¿no? Y me contó un adulto que dirigía a ese chico, que yo no conocía de nada, que, bueno, era un chavalín de 16, 17 años, ¿no? Que estaba muy sumergido en lo que es la masturbación, la pornografía, y que no podía salir, y tenía, pues eso, ¿no? Tendencias suicidas. Y en una noche donde donde él cuenta que sí que tenía ganas ya de mandarlo todo a, ya sabéis, le salió ese vídeo, ¿no? Donde le hablaban por primera vez de lo que es la paternidad espiritual, de lo que es esa filiación divina y la belleza de ser hombre, varón, ¿no? Y todo lo que hay detrás de nuestro cuerpo, en nuestro caso como varones, que también las mujeres sois preciosas, ¿no? Pero a raíz de ahí se confesó, llevaba muchos años sin confesarse, y ha conseguido salir de ahí, ¿sabes? Por un vídeo que en tiempo preciso le salió, y le hablaban de algo que él no sabía, ¿no? Que algo que no sabía, que es esto de poluciones, que es esto de paternidad, que es esto de... Maravilla. Y para él fue, pues eso, no sé, cuando me lo contó, pues me revolvió mucho, pero sí, no sé. Eso me pasó. Yo creo que mensajes como que hemos recibido muchos, ¿no? Cosas bonitas han sido una antigua trabajadora que tuve en mi equipo, de repente me escribe un día y me dice: oye Carlos, que acabo de encontrarte, no sé si te acordarás de mí, estuve en tu equipo, en tal. Digo, claro que me acuerdo. Me dice, he visto lo que haces y me estaba planteando acercarme a la iglesia y tal. Y entonces al tiempo ella empezó como un camino a través del camino neocatecumenal y se bautizó hace muy poco, en la pasada Pascua. Y esto fue como algo impresionante. Casos de este tipo como que probablemente constantemente lo veamos. Pero luego hubo una situación que a mí me marcó una antes y un después. Yo estaba peregrinando junto a otros compañeros, otros misioneros digitales, y en esa mesa había una niña que nos seguía por Instagram y tal, y cuenta cómo había tenido una vida pues quizá complicada, y por la que había pasado por un drama que le había llevado incluso a un aborto. Y esto fue... le pusimos nombre a ese niño, esa Maravillas lo llamábamos, y como que para el grupo, para todos, o sea, fue como motivo de misión, daba el sentido, esa vida. Esa persona ha vivido un camino de conversión precioso, la ves y radia luz, plenitud, y como que nos ha dado muchísimo sentido en la misión. Y esa maravillas que ora por todos nosotros, que está probablemente en el cielo, para nosotros ha sido como algo enorme. Yo tengo varios. A ver, hay uno como muy fuerte, pero este viene más... Es que no sé si sabéis que mi mujer es Irene. Pero tengo unos cuantos, gracias a Dios, donde pues he visto lo que es capaz de hacer el Señor. Una de ellas, que me estaba acordando de ella ahora, una mujer que venía de un matrimonio totalmente destrozado, ya no existía el matrimonio, y se le había destrozado la vida, ¿no? Entonces pues me escribió un día y yo la contesté. Recuerdo que la dije una frase, fue la primera vez que la he dicho, y luego la repito mucho, que es que para Dios es la criatura más preciosa de la creación, ¿no? Se lo dije así. Y no sé por qué me salió a decirle, mira, luego cuando terminemos de hablar, yo te diría, vete a lo escondido, a algún sitio que estés tranquila, que estés en paz. Digo, acaba de salir esta canción. Y le dije, mira, escúchate con los ojos cerrados la canción un segundo de Hakuna, cierras los ojos y es Dios que te está hablando y te está diciendo lo que te quiere, ¿no? Y recuerdo que nada, al poquito me escribió y me dijo que, bueno, que sí, que se había puesto a llorar, que había sentido el amor de Dios, que tal, que no sé cuánto, que cómo podía seguir, ¿no? Que cómo podía seguir conociendo a ese Jesús. No era además de Madrid. Estuve hablando con ella para conseguir, bueno, qué parroquia tiene cerca, qué tal. Lo primero que yo haría, digo, confiésate. Digo, lo mejor que puedes hacer es confesarte, ¿no? Aunque
tu marido haya, aunque tal, tú no tengas la culpa, tú vete a confesarte y Dios te ayudará con tu corazón, lo que tengas ahí. Y esta mujer pues se confesó, entró en esa parroquia y ahora mismo está en un camino, también en un carisma, viviéndolo, y está loca de contenta, ¿no? Está emocionada, de vez en cuando también me escribe, oye, tal, voy para Madrid o voy a ir. Y hace poco, bueno, con este caso también fue muy impresionante porque, bueno, pues es una historia que viene a través de hater, ¿no? Hacia Irene y hacia nosotros. Y bueno, pues a través de una respuesta de misericordia y de cariño hacia esa persona que te está odiando, se torna en lo contrario, ¿no? Y Irene estuvo un tiempo ayudándola, de cómo acercarse a Dios, pero luego viene una historia como súper fuerte, ¿no? Que es que ella tiene una hija que está enferma, la hija se muere, ella con el COVID enferma, la ingresan porque se le salta un poco la pinza, esta mujer también muere en el hospital, sus padres también mueren de COVID, los padres, bueno, el marido se queda solo en la vida y el marido a través de su mujer se convierte y todos los días trabaja en los cuerpos y seguridad del Estado. Todos los días él ponía en su Instagram pues fotos de frases de Dios o cosas así, ¿no? Todo siempre súper acercado al Señor. Me acuerdo que hubo una tarde como que estaba muy contento y me escribía que le habían ayudado mucho nuestros posts y tal, no sé qué. Y a la mañana siguiente me escriben de la Archancha diciéndome que esta persona pues se había quitado la vida. Y nada, pues hablé con ellos y me contaron que había dejado una carta donde nos da mucho las gracias, me emociono. Nos pedía perdón. Nos pedía perdón por no haber tenido el valor de continuar con su vida, que no podía más. Y me decía el de la Chancha, el comandante, y me decía, y me ha dicho que te diga todo esto y más cosas que me dijo, porque tú sabrás lo que tienes que hacer con ello. Y me quedé así. Digo, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, colgué. Bueno, llegué a hablar con él por teléfono, colgué y me puse a rezar. Digo, ¿qué quieres de mí, Señor? Y enseguida se me iluminó, digo, llamar a todos los curas que conozcas para que hagan una misa por él y por su alma. Y empecé a mandar mensajes, a llamar. Creo que ese día tuvo pues cerca de 15 misas y por la noche volví a hablar con este hombre y le dije, mira, yo no sé lo que querría de mí, a mí lo que me ha salido es esto, ¿no? Y me dijo este hombre, justo es lo que tenías que hacer. Y ya está. Entonces a mí se me quedó una paz de haber podido dar una respuesta, ¿no? Ante un alma que se va de esta forma, ¿no? Desesperada, que yo creo que este hombre está en el cielo seguro, ¿no? Después de todo lo que ha sufrido. Creo que tenemos que dar las gracias a Fundación CEU, a la CDP, porque todo esto que está surgiendo en la Iglesia de unificar criterios, movernos por la comunión entre los que estamos en redes, los primeros que lo han hecho han sido en esta casa, y eso hay que decirlo, que desde antes que desde el Dicasterio de Comunicación se hablara de esto, aquí ya se hablaba, y eso es muy agradecer. Y vamos a terminar con cada uno con muy cortito, así para cerrar una intención, una petición, aprovechad, ¿no? para vuestra misión en redes, y terminamos. 4 palabras cada uno sobre cómo os gustaría cerrar este tema, pidiendo algo, diciendo algo, una esperanza, un deseo, un objetivo, lo que queráis. ¿Pater? Pues mi mensaje final es recordarte que Dios te quiere y te quiere feliz, que Dios es tu Padre misericordioso, te mira desde el cielo, que sonríe, que ha enviado a su Hijo Jesús al mundo y te quiere feliz ahora en la tierra y para siempre en el cielo. Ahí lo dejo. Amén. Pues yo solo puedo decir más amor y menos drama, y significa más Dios y menos culparse, victimizarse. Tu vida está perfectamente hecha, todo siempre es para bien. Lo que pasa es que hablar del sufrimiento es un escándalo, nadie quiere hablar ni mirar de frente al sufrimiento,
Pero Él lo hace todo nuevo, así que confía y apóyate en lo que podamos precariamente. Si no te animas a ir a una iglesia, pues acude a una de estas maravillosas personas y pídeles una palabra y el siguiente paso será con Él. O sea que ánimo. Pues yo creo que cerraría invocando la unidad, ¿no? La unidad porque es el deseo supremo de Jesús. Al final de su vida lo que Él le pide al Padre es, Padre, que sean completamente uno para que el mundo crea. O sea, para que de verdad todos los que estamos en la misión digital seamos creíbles y no seamos una especie de falacia de timo más, un poco más de demagogia de la mucha que hay. Para ser de verdad verdaderos tenemos que estar todos unidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bonitas del CEU y de la CDP es que nos traen aquí a todos y cada uno somos de un pelaje y de un sitio y de una procedencia y todos cabemos, ¿no? Y ese es el deseo de Jesús, que seamos uno, la unidad. Muy bueno. Bueno, yo animaría un poco a lo de antes, ¿no? A que no os conforméis, mejor y más aún formaros, enamoraros, vivir con ese corazón de carne y daros cuenta que en ese sufrimiento, porque lo hay, y es necesario que lo haya, daros cuenta de que el oro se purifica con el fuego, ¿no? Y que es en esa esperanza, ¿no?, que tenemos en el Señor donde encontramos la verdadera paz y felicidad, ¿no? Un agradecimiento grande a la Fundación CEU, al CEU, a la CDP y un mensaje de esperanza para aquellos que se encuentren en una habitación cerrada o pasando por un momento realmente complicado. Y me refiero a cualquier persona que pueda estar en ese punto. Se puede salir, hay que buscar pilares que sostengan de verdad, que las compañías sean buenas, alejarse de aquello que no aporta y buscar verdaderamente pilares firmes. Y si alguno de estos canales da un poquito de luz, bendito sea Dios. Pues nada, yo también dar muchas gracias al CEU, a mi mujer, por traerme a la CDP. Y luego yo veo en el CEU, ¿no?, que una cosa que me decían hace un par de semanas, que es que trata esto, que es divino, de una forma divina. No hay nada más que ver hasta la mesa, todo, ¿no?, como lo hace. Y que esto nos ayude nosotros también, ¿no?, en esta misión a no tratarlo de forma humana, ¿no?, sino a tratarlo de forma divina, ¿no? Si es una misión es de Dios y es lo que hoy me salía a decir. Pues muchísimas gracias a todos por participar en ese CEU Talks. Nada, seguir haciéndolo yo y dando gloria a Dios siempre, ¿no? Muchas gracias. Irene. Listo. Gracias.